A ver, ¿qué se hace cuando se es la banda más grande del planeta? ¿Se repite la fórmula del éxito una y otra vez? Bueno, pues en 1980 The Cars decidieron hacer justo lo contrario. Hoy vamos a meternos de lleno en Panorama, el álbum que de alguna manera lo cambió todo para ellos y que todavía hoy sigue siendo una de sus obras más fascinantes y sobre todo más incomprendidas. Y ojo, antes de empezar, hay que decir que todo este recorrido es posible gracias al trabajazo del blog La Playlist del Yello. De verdad, su pasión por este disco ha sido la chispa para este análisis, así que un agradecimiento enorme para ellos. Vamos a ponernos en situación. Tienes la fórmula mágica del éxito. Cada canción que sacas, ¡pum!, es un hit. ¿Qué haces? Pues The Cars, en un giro de guión total, decidieron coger esa fórmula y tirarla por la ventana. Y esa, ni más ni menos, es la historia de Panorama. Es que, para entender el shock que fue Panorama, hay que tener muy claro de dónde venían. The Cars no eran una banda de moda más, no, eran la banda. Su primer disco fue una máquina de éxitos, imparable, y Can Dio, el segundo, los puso todavía más arriba. Estaban literalmente en la cima del mundo del rock. Y de repente, llegó Panorama. Fue un volantazo, un cambio de rumbo totalmente inesperado que para muchísima gente sonó como un frenazo en seco. Venga, vamos al lío. El disco fue un shock total. Se acabó el power pop alegre, las guitarras brillantes y esos estribillos que se pegaban a la primera. No, bienvenidos a un sonido mucho más frío, casi robótico y desde luego muchísimo más experimental. La crítica del momento lo dejó clarísimo. El álbum era tacaño con los ganchos pop. Y es que la gente esperaba otro Just What I Needed, y lo que se encontraron fueron atmósferas densas, sintetizadores por todas partes y letras bastante oscuras. Fue una bofetada en toda regla a las expectativas del público. Pero aquí viene lo más curioso de todo. ¿Con toda esta polémica fue un fracaso comercial? Pues para nada. El disco llegó al número 5 en las listas de Estados Unidos y fue disco de platino. La clave aquí no es que no vendiera, no. La clave es que nadie entendía por qué demonios sonaba así. Entonces, la pregunta es obvia, ¿por qué ese cambio tan radical? Para entenderlo, hay que intentar meterse en la cabeza de la banda en ese momento, en lo que su líder, el gran Rico Ocasek, definió a la perfección como su ira fría. Esta frase de Ocasek es que lo explica absolutamente todo. Es que hay que ponerse en su piel. Pasas del anonimato más absoluto a ser la banda del momento. Y de repente, todo el mundo opina sobre tu trabajo. Estaban hartos de las críticas de antes y de las nuevas expectativas de ahora. Esa frustración es sin duda el motor de este disco. Esa ira fría venía de muchas partes. De ese latigazo emocional de pasar de ser unos don nadie a ser lo todo, de una especie de rebeldía contra los que les acusaban de ser una banda de pop sin alma y sobre todo de una decisión artística muy valiente. Se negaron en rotundo a convertirse en una caricatura de sí mismos. Vale, pero esa ira fría, ¿cómo se traduce exactamente a la música? ¿Qué es lo que hizo que Panorama sonara tan diferente a todo lo anterior? Pues hicieron algo que en realidad es muy simple, pero a la vez fue radical. Le dieron la vuelta a su propia fórmula. Las guitarras afiladísimas de Elliot Easton, que eran su seña de identidad, pasaron a un segundo plano. Y en primera línea, dominando todo el sonido, estaban los sintetizadores de Greg Hawkes, que crearon unas texturas mucho más frías y electrónicas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Se atrevieron a jugar con conceptos como la polirritmia. A ver, dicho de forma sencilla, es como si la batería fuera por un lado y la voz por otro, como si contaran a ritmos distintos, pero de alguna forma mágica, todo encaja a la perfección. El mejor ejemplo, y además fue el single, es Touch and Go. Si se presta atención al escucharla, se nota perfectamente. El bajo y la batería van a lo suyo, marcando un ritmo rarísimo de 5 tiempos. Y mientras tanto, la voz y los teclados van en un ritmo normal, el de 4 tiempos de toda la vida. Es el choque entre esos dos mundos lo que crea esa sensación tan hipnótica, casi como de desequilibrio, que hace que la canción sea inolvidable. Y por si quedaba alguna duda del nivel de genialidad que había ahí, el mismísimo John Lennon, en su última gran entrevista, se deshizo en elogios hacia la canción. Dijo que era como una canción de los años 50, pero proyectada hacia el futuro. O sea, un reconocimiento increíble, ¿no? Y todo esto nos lleva a la gran paradoja de este álbum.
el abismo que existe entre cómo se recibió en su momento y cómo se ve hoy en día. Es que el contraste es brutal. En 1980 las críticas decían que era un paso atrás, un disco difícil. Hoy en cambio se lee que es una obra maestra olvidada o incluso su álbum más gratificante. El tiempo, como casi siempre, ha puesto las cosas en su sitio. El consenso general hoy en día es que Panorama es lo que se conoce como un grower. No es un disco de amor a primera escucha, es un álbum que exige paciencia, que pide volver a él una y otra vez. Y con cada nueva escucha, como pasa con un buen libro, va revelando nuevos detalles, nuevos matices que lo hacen cada vez mejor. Entonces, al final, ¿cuál es el verdadero legado de este disco? Pues lejos de ser un tropiezo o un desvío raro, Panorama fue el camino que The Cars sí o sí necesitaban recorrer. La crítica especializada usa un término que le viene como anillo al dedo. Lo llaman un álbum crisálida. Es ese disco en el que una banda de alguna manera se encierra en un capullo experimental para luego salir convertida en una mariposa, en algo mucho más fuerte y espectacular. O sea, en resumen, Panorama fue el puente que tuvieron que cruzar. Sin este disco, sin atreverse a romper la fórmula, es muy probable que nunca hubieran llegado a dominar la MTV como lo hicieron, ni por supuesto a crear esa obra maestra de pop perfecto que fue su siguiente álbum, Hard It City. Y todo esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia de Panorama nos enseña algo muy importante sobre el arte y sobre la vida en general, ¿no? Que quizás, solo quizás, el mayor riesgo no es atreverse y equivocarse, sino quedarse quieto por miedo a hacerlo. Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. ¿Se ha gustado este pequeño viaje a una joya un poco olvidada? De verdad no hay que dejar de visitar el fantástico blog La Playlist del Yello para encontrar más análisis tan geniales como este. ¡Hasta la próxima!